¿Alguna vez has sentido que la vida le aprieta el cuello? ¿Que cada día es una batalla perdida contra una montaña de deudas que no para de crecer? Imagínese esto, una familia como la suya o la de su vecino, que lo ha perdido absolutamente todo. Y cuando digo todo, no es una exageración dramática. Su hogar, ese santuario de recuerdos y sueños, estaba a punto de ser subastado. La salud de su hija más pequeña, que dependía de un tratamiento médico vital, se detuvo abruptamente porque ya no había dinero para pagar, y el último vestigio de su dignidad, su vehículo, fue embargado en la oscuridad de la madrugada, dejándolos a la intemperie con el alma hecha pedazos. Roberto y María de Lourdes, los pilares de esta familia, estaban completamente arruinados, ahogados en una deuda que superaba los 250,000 pesos mexicanos. Una cifra que se había acumulado silenciosamente, como una avalancha imparable, a través de tarjetas de crédito, préstamos que se salieron de control, sobregiros bancarios y facturas que se transformaron en una bola de nieve silenciosa. Cuando finalmente se dieron cuenta de la magnitud del desastre, ya era demasiado tarde. Las llamadas de cobranza se habían convertido en amenazas constantes. Los mensajes automáticos eran un recordatorio cruel de su fracaso, y las humillaciones públicas en el mercado, la farmacia o en la consulta del médico eran el pan de cada día. Sus nombres estaban manchados, su reputación destrozada en cada rincón de México, pero lo más doloroso no era la falta de dinero, no era la escasez material, era la vergüenza que los consumía, la sensación abrumadora de haber fallado, el miedo de mirarse a los ojos y admitir, con el alma rota, no lo logramos. María de Lourdes vivía con un nudo constante en el estómago, una angustia que la despertaba en medio de la noche con el corazón desbocado. Miraba a sus hijos durmiendo, inocentes, y una pregunta desgarradora resonaba en su mente. Dios mío, ¿qué hice mal? ¿En qué momento me equivoqué tanto? Roberto, por su parte, se hundía en un silencio sepulcral, intentando mostrar una fortaleza que no sentía. Pasaba horas encerrado en el baño, con la llave del agua abierta para ahogar el sonido de su llanto ahogado, un grito mudo de desesperación. Su vida se había convertido en un túnel oscuro sin salida aparente. Lo intentaron todo: renegociar las deudas, vender lo poco que les quedaba, pedir ayuda a familiares y amigos. Pero era como intentar secar el océano con una cuchara. Cuanto más se movían, más se hundían en el abismo. Y entonces llegó el punto de quiebre. Esa noche, María de Lourdes estaba de rodillas en el frío suelo de la cocina, la luz apagada, sus hijos dormidos en la habitación contigua. Susurró una oración desesperada, un ruego que venía desde lo más profundo de su ser. Señor, dame una respuesta, cualquier cosa, muéstrame un camino, porque si tú no haces nada, no vamos a aguantar. Ella no pidió riquezas, no pidió lujos. Ella clamó por socorro, por un milagro. Y cuando el agotamiento la venció y se quedó dormida, algo completamente inesperado sucedió. Tuvo un sueño, pero no era como los demás. Tenía una nitidez, una paz y una presencia que jamás había sentido antes. Jesús estaba frente a ella, no con una túnica blanca flotando en el cielo, sino como un hombre sencillo, con una mirada serena y manos curtidas por el trabajo, y hablaba con una voz suave, pero llena de una autoridad que traspasaba el alma. María, le dijo, escuché tu clamor. La respuesta está en algo antiguo, algo que ha sido olvidado, una oración que lleva mi sello, una llave espiritual para abrir los cielos sobre tu casa. Ella intentó preguntar qué era, pero no podía hablar. Estaba paralizada por la emoción y la reverencia, y entonces él continuó: anota, cuando despiertes, escribe y no cambies ni una sola palabra. Esta oración atraerá lo que ya ha sido liberado para ti, pero estaba preso, ahora fluirá. Y entonces recitó las palabras que hasta el día de hoy María describe como las más extrañas y, al mismo tiempo, las más poderosas que jamás haya escuchado. Ella despertó temblando, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese mismo instante, escribió todo en un cuaderno viejo que guardaba cerca de su cama. Roberto la encontró así, sentada en silencio,
con el rostro mojado por el llanto y un brillo diferente en los ojos. «Fue Jesús», le dijo ella. «Él me enseñó la oración y la haremos todos los días». Roberto no sabía si creer, pero aceptó. Al fin y al cabo, ¿qué más tenían que perder? Lo que ellos no sabían era que esa oración era mucho más que simples palabras. Era un código, una contraseña de activación espiritual. Y cuando comenzaron a recitarla, algo invisible empezó a moverse en el universo a su favor. Si usted, como Roberto y María, ha pasado noches sin dormir, pensando en cómo pagar todas las cuentas al final del mes, dígame aquí en los comentarios, ¿cuál es el valor de su deuda hoy? Escríbalo aquí, aunque sea por fe. Declarar el valor es un acto profético, como quien se enfrenta a un gigante y dice, sé el tamaño de la montaña, pero también sé que mi Dios es más grande que ella. Comente ahora mismo, yo recibo mi liberación financiera. María de Lourdes aún temblaba cuando se sentó al borde de la cama. El sueño parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. La presencia de Jesús era algo que ella jamás podría describir con palabras humanas. Él no solo la miró, él vio su alma, atravesó las heridas que nadie más había entendido, y le habló con una voz que mezclaba firmeza, ternura y un poder inigualable. Pero lo más increíble vino cuando abrió los ojos. Sobre la mesita de noche, cuidadosamente doblado, había un pequeño trozo de papel, una nota. Ella reconoció su propia letra, aunque no recordaba haber escrito nada. Desdobló el papel lentamente, con manos temblorosas, y allí estaban las palabras que cambiarían su vida para siempre. Una oración. Era como si esa oración hubiera sido susurrada directamente desde los cielos a su espíritu durante el sueño. Palabras que ella nunca había visto antes, pero que parecían brotar desde lo más profundo de su alma. Entonces, sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto a la cama, sostuvo el papel y leyó en voz baja, cada línea como si estuviera aferrándose a una cuerda en medio de un naufragio. Y allí comenzó la transformación. No fue magia. No hubo luces parpadeantes ni ángeles apareciendo en la habitación. Pero lo que María de Lourdes sintió dentro de sí fue como el rompimiento de una cadena que la había aprisionado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, no oraba con miedo, sino con una fe inquebrantable. No era una oración memorizada. Era viva, pulsante, parecía hecha a medida para su dolor. Poco a poco, la niebla de la desesperación comenzó a disiparse. Pero quizás usted se esté preguntando, ¿cómo una oración podría cambiar una deuda de 250,000 pesos mexicanos? ¿Cómo es esto posible? La respuesta reside en algo de lo que casi nadie habla. Existe una dimensión espiritual en todo lo que vivimos, y esto incluye de manera crucial nuestras finanzas. La mayoría de las personas cree que los problemas económicos se resuelven únicamente con hojas de cálculo, presupuestos y planes financieros. Y aunque la planificación es sin duda importante y necesaria, por sí sola no puede remover maldiciones espirituales, no puede romper ciclos de escasez heredados, ni puede sanar la raíz profunda de un problema que va más allá de lo material. María de Lourdes no era desorganizada. Al contrario, era una mujer luchadora, trabajaba incansablemente, pero aún así, su cuenta bancaria nunca sonreía. Cada vez que el dinero llegaba, algo inesperado sucedía. Un gasto imprevisto, una urgencia médica, una pérdida económica. Era como si una fuerza invisible succionara su cosecha antes de que pudiera recogerla. Y quizás usted, que me escucha ahora, vive la misma situación. El nombre de esto es opresión espiritual financiera, una barrera invisible que impide el flujo de la provisión divina. Y esta barrera no se rompe solo con el esfuerzo humano, por más grande que sea, se rompe con autoridad espiritual. Es por eso que esa oración fue tan diferente. No solo pedía, declaraba, activaba, recordaba al cielo promesas antiguas, reforzaba pactos olvidados, tocaba las raíces del miedo, de la escasez, de la culpa, y liberaba. María de Lourdes comenzó a hacer esa oración todos los días, no solo recitándola, sino viviéndola. Se despertaba antes de que saliera el sol, se arrodillaba en el mismo rincón de su habitación, tomaba el papel, ahora ya arrugado por tanto uso,
y hablaba con el cielo, como quien habla con un padre presente y amoroso. Comenzó a sentir más paz, luego más claridad, y entonces los primeros signos de cambio empezaron a manifestarse. Una llamada inesperada de una amiga lejana, ofreciéndole ayuda sin saber por lo que estaba pasando. Un cliente antiguo que volvió a buscarla. Un préstamo que parecía imposible de aprobar, fue aprobado. Un valor olvidado en cuentas antiguas, fue rescatado. Las piezas comenzaron a encajar, pero más allá de eso, el miedo se fue. Y cuando el miedo se disipa, la fe tiene el espacio necesario para florecer. María de Lourdes aún tenía deudas, sí, pero ahora también tenía una dirección clara. Sabía que el milagro ya había comenzado y que el cielo estaba respondiendo a su clamor. Esta historia es sobre eso, sobre personas comunes que oran, que lloran, que piden, pero que un día reciben una respuesta directa, una llave desde lo alto, algo tan simple como un sueño que lo cambia todo. ¿Usted cree que esto también puede sucederle a usted? Porque si cree, prepárese. La oración que ella recibió será revelada muy pronto. Y quizás, solo quizás, se dé cuenta de que ha estado esperando esto durante mucho tiempo. La fe de María de Lourdes se encendió como una brasa ardiente. Desde que despertó con aquel billete en sus manos, ese pequeño papel garabateado con la oración que Jesús le entregó en un sueño, algo dentro de ella comenzó a moverse. No era solo fe, era como si el Espíritu Santo hubiera encendido una llama en su corazón, una certeza que aún no podía explicar, pero que quemaba por dentro. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. Las facturas continuaban llegando sin piedad. El banco ya había hecho un segundo contacto, amenazando con embargar el vehículo, y la escuela de los niños estaba a punto de cortarles el acceso a la plataforma de enseñanza. Roberto, su esposo, ya había entregado currículums por toda la ciudad, pero las puertas seguían cerrándose, como si una fuerza invisible les impidiera avanzar. Fue en este momento de profunda agonía que María de Lourdes hizo algo que nunca antes había hecho. Llamó a su esposo, tomó sus manos y le dijo con una convicción inquebrantable: «Vamos a hacer esta oración juntos, 3 veces al día, como si fuera nuestro alimento, y vamos a orar con intención, con verdad, con arrepentimiento y con una fe inmensa, porque no se trata de repetir palabras vacías, se trata de liberar una promesa del cielo aquí en la tierra». Roberto, que a pesar de tener el corazón endurecido por la lucha, aún guardaba respeto por las cosas de Dios, aceptó. Esa noche, arrodillados en el frío suelo de la cocina, con los niños durmiendo en la habitación de al lado, oraron juntos por primera vez, y fue como si un peso inmenso se levantara de los hombros de ambos. Era como si finalmente estuvieran hablando con Dios de la manera correcta, como si hubieran encontrado la frecuencia exacta, el código preciso, la llave que faltaba para abrir esa puerta que había estado cerrada por años. Y de hecho, las cosas comenzaron a cambiar de una manera asombrosa. A la mañana siguiente, María de Lourdes recibió una llamada inesperada. Era una prima lejana que vivía en otra ciudad y con la que apenas se hablaban. La prima le contó que había sentido en su corazón que María necesitaba ayuda y que, por alguna razón inexplicable, se había sentido inquieta toda la noche. Decidió enviar una cantidad de dinero. Era lo suficiente para evitar que su cuenta fuera embargada y para garantizar lo básico para la semana. Fue la primera chispa, pero no se detuvo ahí. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas pequeñas, pero profundamente significativas. Un descuento inesperado en el mercado, una antigua encomienda que Roberto ni siquiera recordaba, fue pagada con intereses. Una pareja de vecinos se ofreció a cuidar a los niños mientras ellos buscaban nuevas oportunidades. Todo parecía orquestado desde lo alto, una sinfonía divina en medio del caos. Y fue entonces que María de Lourdes comenzó a entender algo profundo. La oración que ella había hecho no era solo un pedido, era un alineamiento de fe con el cielo, una convocatoria a la providencia divina que solo podía manifestarse después de que ella limpiara su corazón, se arrepintiera de algunas actitudes y colocara a Dios nuevamente en el centro de todo. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había tratado a Dios como un banco de milagros,
pero ahora lo estaba tratando como un padre que corrige, enseña, prueba, pero que ama y provee con una generosidad infinita. Entonces, recordó un versículo que su madre recitaba cuando era niña, y que nunca había entendido de verdad hasta ese momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Era eso. Jesús no le había entregado una oración mágica en un sueño. Él le entregó una llave espiritual, una forma de reposicionar su vida financiera dentro del plan divino. Y esto comienza con arrepentimiento, humildad y una confianza absoluta. Roberto también cambió. Dejó de murmurar, comenzó a levantarse más temprano, a orar antes de salir, a declarar bendiciones sobre su día. Comenzó a sentir una paz profunda en su corazón, incluso sin saber de dónde vendría el próximo recurso. Y fue en este ambiente de paz, fe y dependencia total de Dios que algo extraordinario sucedió. Pero antes de contarle qué fue, respire hondo y responda en los comentarios aquí abajo. ¿Usted ya pasó por algo parecido? ¿Ya sintió que, incluso orando, las puertas no se abrían? ¿Que todo parecía bloqueado e injusto, como si estuviera luchando solo? Cuénteme aquí abajo. Su historia importa. Puede ayudar a otras personas que están viendo este video a no rendirse. Compartir es un acto de fe. La jornada de María y Roberto aún no había terminado, pero lo que sucede a continuación le mostrará que cuando la fe se activa de la manera correcta, el cielo responde con prisa y con milagros que superan toda expectativa. En la noche en que María de Lourdes recibió la revelación, todo estaba en un silencio profundo. Ella había orado, como siempre, arrodillada a los pies de su cama, pidiendo a Dios una señal, una luz, un respiro en medio de la asfixia que sentía. Fue entonces que, mientras dormía, algo extraordinario aconteció. Soñó con una habitación completamente blanca, como si estuviera hecha de pura luz. Un hombre con vestiduras sencillas, pero con unos ojos de un brillo indescriptible, se acercó a ella con una ternura infinita. Era Jesús. Él se inclinó ante ella, tocó su cabeza con sus manos y le dijo con una voz que resonó en lo más profundo de su ser: «Hija, he escuchado todas tus oraciones, y hoy te entrego las palabras que abrirán los cielos sobre tu casa. No es solo una oración, es una llave que desatranca aquello que estaba preso. Anótala en tu corazón, anótala con fe, y declárala todos los días como si ya estuvieras viviendo el milagro». Al despertar, ella miró hacia la cabecera de su cama y se asustó. Un papel estaba allí con su propia letra, como si lo hubiera escrito dormida. Ella sabía que había algo divino en esas palabras. Era esta la oración, la llave maestra que cambiaría su destino. Señor de los ejércitos, mi Dios todopoderoso, tú que conoces cada centavo que entra y sale de mi casa, tú que ves mis deudas escondidas, mis lágrimas silenciosas y el miedo que tengo de no poder proveer para mi familia, hoy me coloco delante de tu trono con el corazón quebrantado y declaro: no confiaré más en mí, ni en los hombres, sino en ti, que eres el dueño del oro y de la plata. Quita de mí el espíritu de escasez, la mentalidad de deuda, el ciclo de fracaso, y vísteme con la mentalidad del reino, con la sabiduría que enriquece sin dolor. Señor Jesús, guíame por caminos que no conozco, abre puertas que nadie puede cerrar, rompe las cadenas invisibles que me aprisionan al miedo a la escasez, y planta en mí una fe que mueve montañas, una fe que llama a la existencia aquello que aún no veo. Padre, así como alimentaste a los cuervos para sustentar a Elías, así como hiciste caer maná del cielo en el desierto, así como multiplicaste los panes en las manos de tu Hijo, multiplica ahora mis semillas, mis ideas, mis esfuerzos. Que el Espíritu Santo sea mi consejero financiero, que me enseñe a administrar, a plantar, a cosechar, a guardar y a donar, y que mi mano nunca más sea una mano que mendiga, sino una mano que bendice, que siembra, que desborda. Que los recursos vengan de los 4 puntos cardinales de la tierra, que hombres y mujeres me busquen para bendecirme, que puertas sean abiertas sin explicación lógica, y que mi mesa se convierta en un testimonio vivo de tu provisión. A partir de hoy,
Declaro que soy hijo de la abundancia. Mi herencia viene del cielo. Mi cuenta está en las manos del Padre, y ninguna deuda es mayor que tu poder. En el nombre de Jesús, yo rechazo todo espíritu de bancarrota, todo lazo de miseria, toda palabra de maldición sobre mis finanzas, y declaro la prosperidad en mi nombre escrito en el cielo. El tiempo de la escasez ha terminado. Así como María de Lourdes recibió esta oración en el Espíritu, yo la recibo ahora con fe y oro con autoridad, con claridad y con convicción, porque sé que el milagro ya ha comenzado. Amén. María de Lourdes oraba estas palabras 3 veces al día, durante 7 días seguidos. Por la mañana, con el sol naciendo, ella declaraba cada frase con lágrimas en los ojos y las manos extendidas hacia el cielo. Por la tarde, la repetía en voz baja, sentada en el sofá de la sala con el corazón lleno de una calidez que antes no conocía. Por la noche, ella y Roberto oraban juntos, tomados de las manos, como una pareja que se negaba a rendirse el uno al otro. Ellos no solo repetían la oración, la sentían. Cada palabra era como un ladrillo en la construcción de la nueva realidad que Dios estaba trayendo a sus vidas. No oraban pidiendo una cantidad específica de dinero, sino por una transformación completa en su mente, en su alma, en sus actitudes. Y fue eso lo que Dios respondió de manera poderosa. Usted que está leyendo esto ahora, no deje que esta oración pase desapercibida. Esta oración no fue hecha para memorizarla sin más. Es para declararla con fe, con una entrega total. No la repita de cualquier manera. Si le es posible, escríbala a mano. Guárdela consigo. Léala en voz alta todos los días. La fe que mueve el cielo es la fe que actúa. Así como María de Lourdes lo hizo, usted también puede, porque el mismo Jesús que se apareció a ella es el que le escucha ahora mismo. Y lo que va a suceder cuando usted haga esta oración con fe, le va a sorprender de una manera que jamás imaginó. Si usted sintió algo diferente al leer esta oración, si algo dentro de usted se movió, si su corazón se aceleró, o si una lágrima intentó caer, esto es el Espíritu Santo confirmando que ha llegado su tiempo, el tiempo de la respuesta, el tiempo de la cosecha. María de Lourdes y Roberto comenzaron con una oración, un simple acto de fe en medio de la desesperación, pero fue cuando entendieron los secretos ocultos de la Biblia sobre la prosperidad, que todo se destrabó de una vez por todas. Ellos no solo oraron, aplicaron los principios correctos, activaron las promesas divinas que estaban esperando ser reclamadas, y los cielos se abrieron de par en par sobre sus vidas. Imagínese por un momento, ¿cómo sería su vida si esas deudas que hoy le quitan el sueño desaparecieran? ¿Qué sentiría si la humillación de no poder proveer para su familia se transformara en la alegría de la abundancia? Piense en la paz que inundaría su hogar si el miedo a la escasez fuera reemplazado por una certeza inquebrantable de que Dios es su proveedor. Visualice a sus hijos creciendo en un ambiente de seguridad, con todas sus necesidades cubiertas, sin la sombra de la preocupación financiera. Recuerde el cansancio de luchar solo, de sentir que el mundo está en su contra. Ahora, imagine que esa carga se levanta, que usted ya no está solo, que una fuerza divina lo respalda en cada paso. Piense en la libertad de poder ayudar a otros, de ser un canal de bendición, en lugar de vivir con la mano extendida. Esa es la vida que Dios planeó para usted, una vida de abundancia y propósito. El camino de María y Roberto no fue fácil, pero encontraron la llave. Y ahora es su turno. No se quede con la duda, no posponga su milagro. La respuesta que usted tanto ha orado, que ha buscado con lágrimas y desesperación, está al alcance de su mano. No es un secreto guardado para unos pocos privilegiados. Es una verdad bíblica que ha estado esperando ser descubierta por corazones sedientos de cambio. Haga clic en el video que está apareciendo ahora mismo en su pantalla, o acceda al enlace en la descripción y en el comentario fijado. Allí, usted va a encontrar un contenido revelador que le mostrará el camino completo, paso a paso, para salir de las deudas y caminar con seguridad inquebrantable hacia la abundancia que Dios planeó para usted desde el principio de los tiempos. No lo adie, no lo piense demasiado. La respuesta que usted tanto oró está allí, esperando por usted.
Los secretos ocultos descifrados de la Biblia de cómo hacerse rico no son una fantasía, son principios divinos que transformarán su realidad. Jesús ya dejó el camino claro. Ahora, solo tiene que seguirlo. Su tiempo de escasez ha terminado. Su tiempo de abundancia ha llegado. Tome acción ahora y reclame su milagro.